Isaac Newton, el arquitecto de la estructura fundamental de las teorías científicas. Para Newton, las leyes del movimiento eran la expresión de un universo ordenado racionalmente por Dios y posibilitaban calcular las fuerzas ejercidas sobre un cuerpo y predecir sus efectos. La primera ley, o ley de inercia, afirma que un cuerpo se mantiene en movimiento uniforme rectilíneo o en reposo mediante la acción de una fuerza inherente ejercida por él mismo, a menos que obre sobre él alguna fuerza externa. Esta fuerza es la causa del movimiento y sobre todo de los cambios del movimiento, entendidos como aceleración, desaceleración y cambios de dirección. Sin fuerza externa no hay cambio de movimiento. Cuando hay fricción, se requiere la aplicación continuada de una fuerza para mantener un movimiento uniforme rectilíneo. En 1684 estableció el principio de inercia como base de la ciencia mecánica. Abro cita. La fuerza inherente de la materia es el poder de resistencia por el cual cualquier objeto, según sus posibilidades, preserva su estado de reposo o movimiento uniforme en línea recta. Es proporcional a dicho cuerpo y no cambia, con la inactividad de la masa excepto en nuestra forma de recibirla. De hecho, un cuerpo ejerce esta fuerza solo al producirse un cambio de su estado por efecto de otra fuerza impresa sobre él, y su ejercicio es resistencia e ímpetu, solo diferentes al ser comparados entre sí. Citado en Westphal 2000. Cierro cita. El problema consistía en precisar la relación entre la fuerza inherente innata y esencial de un cuerpo y la fuerza ejercida o impresa en un cuerpo. La fuerza inherente innata y esencial de un cuerpo aparece definida como el poder mediante el cual preserva su estado de reposo o movimiento uniforme en línea recta y es proporcional a la cantidad del cuerpo. Posteriormente, Newton revisó la primera ley eliminando la fuerza inherente y la denominó vis inertia, que revivió la idea neoplatónica de la pasividad absoluta de la materia. Desde entonces, la causa del movimiento uniforme es la fuerza impresa desde afuera, que consiste en la acción y desaparece del cuerpo una vez la acción ha terminado. El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza aplicada, y la fuerza inherente es reemplazada por la inercia que se concibe como una propiedad de la masa. Abro cita. La fuerza es el principio causal del movimiento y reposo y es un principio externo, el cual genera o destruye o de algún modo cambia el movimiento impreso sobre cualquier cuerpo. La inercia es la fuerza interna de un cuerpo, de tal modo que su estado no puede ser cambiado fácilmente por una fuerza aplicada externamente. Newton en De Gravitate et Aequipundio Fluidonum, citado por Coiré en 1965. Cierro cita. Esta ley no se puede comprobar experimentalmente, puesto que para hacerlo tendríamos que disponer de un cuerpo sobre el cual no se ejerciera ninguna fuerza, o sea que estuviera ubicado fuera de la esfera de influencia de todos los demás cuerpos del universo, lo cual es imposible. Sin embargo, se acepta como un a priori o axioma fundamental que introduce coherencia al sistema de pensamiento mecánico. La segunda ley establece cómo se desvía un cuerpo del movimiento inercial o del estado de reposo cuando se aplica una fuerza sobre él. La segunda ley prescribe la proporcionalidad entre las fuerzas ejercidas sobre un cuerpo y las aceleraciones resultantes, y puede formularse diciendo que la fuerza que actúa sobre un cuerpo es proporcional al cambio de momentum o cantidad de movimiento que se produce en un tiempo determinado. Por tanto, el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz que se ha impreso y sigue la dirección de la línea recta en que se imprimió la fuerza. La tercera ley se refiere a la relación entre las fuerzas inherentes a un cuerpo y las ejercidas sobre él. Esta ley estipula que todos los cuerpos tienen masa, cantidad de materia, y por tanto ejercen una fuerza sobre los otros, de modo que para toda acción hay una reacción igual y en sentido contrario. Es decir, que en todo sistema cerrado se conserva la cantidad de movimiento. La masa define la relación entre la fuerza aplicada sobre el cuerpo y el cambio de movimiento que produce. Esta ley no se ocupa del mecanismo por medio del cual los cuerpos afectan los movimientos de otros cuerpos, contacto directo o a distancia,
sino que se limita a afirmar el efecto previsible de esta influencia. Abro cita. En la misma medida en que un cuerpo actúa sobre otro, experimenta una reacción contraria, por cuanto la fuerza del cuerpo ejercida para mantener su estado es la misma que la fuerza impresa en el otro cuerpo para cambiar su estado. El cambio de estado del primer cuerpo es proporcional a la primera fuerza y el del segundo cuerpo a la segunda fuerza. Westphal 2000. Cierro cita. La cuarta ley del inverso del cuadrado establece que la fuerza que ejercen dos cuerpos cualesquiera es proporcional al producto de las masas dividido por el cuadrado de la distancia entre ellos. Esta ley de la atracción universal generaliza y da forma matemática a la identidad causal de fenómenos tan diversos como la caída de los cuerpos, las mareas y el movimiento de los planetas alrededor del Sol. La hipótesis de Newton fue que una misma fuerza explicaba la caída de una manzana en la Tierra y el movimiento de la Luna en su caída hacia la Tierra. La Luna mantiene su órbita alrededor de la Tierra equilibrando su tendencia inercial a escaparse en línea recta, con la atracción gravitacional del planeta. La visión mecánica superó a la física aristotélica en cuanto las órbitas circulares dejaron de pensarse como expresión de una tendencia inherente a describir trayectorias circulares. Las órbitas circulares se debían a que en cada instante se restablecía un equilibrio entre fuerzas centrífugas y centrípetas. La armonía y la perfección del mundo aristotélico fueron reemplazadas por el equilibrio de fuerzas propio de los sistemas mecánicos. El modo newtoniano de ver los fenómenos y las cosas se aplica al estudio de todo sistema compuesto de unidades, sean de naturaleza física, viviente, social, etc., que se conforman al patrón general descrito en las leyes del movimiento mediante el reconocimiento de principios análogos a las tendencias inerciales, conservación de la cantidad de movimiento, existencia de fuerzas de acción y reacción, presencia de fuerzas de atracción, equilibrios y decrecimientos de la intensidad de la fuerza con la distancia. Newton no especuló sobre la naturaleza de la gravedad y simplemente se limitó a medirla. Proclamó que la esencia de su sistema debería aceptarse, a pesar de su incapacidad para explicar la causa de la fuerza gravitatoria universal, porque los resultados se correlacionaban con los datos de la observación y el experimento. Las características más generales de un sistema newtoniano son, según Depew y Weber 1995. Primero, cerramiento. Es la condición fundamental, puesto que, de lo contrario, un sistema abierto estaría sometido a influencias externas que afectarían los comportamientos resultantes de la acción de las fuerzas. Segundo, determinismo causal. Es decir, que si para cada partícula se conocieran los siguientes parámetros, posición inicial, masa, velocidad, las fuerzas que operan sobre ella, en ausencia de fricción y en condiciones de cerramiento, sería posible predecir las posiciones subsiguientes de cada partícula dentro del sistema. Tercero, reversibilidad. Significa que las leyes del movimiento pueden especificarse en ambas direcciones, sin que haya necesidad de adoptar. Cuarto, descomponibilidad. Los sistemas newtonianos son descomponibles en unidades constitutivas, en la misma forma que los sistemas materiales son descomponibles en átomos. Newton postuló la teoría corpuscular de la materia, atomismo, mucho antes de que hubiera evidencia empírica que la justificara, debido a que necesitaba una ontología que diera soporte simultáneamente a la existencia de masas puntuales y cantidades mensurables de materia. Newton ha sido considerado como la mente más grande y la que más influencia ha tenido sobre la intelectualidad y hombres de ciencia en los últimos 300 años. Sin embargo, hay quienes dudan de su grandeza y lo califican como premoderno, lamentando con desilusión que haya considerado el espacio como el sensorio de Dios, y que el tiempo fuera, para él, el flujo unidireccional de la conciencia divina. Hacer ciencia era, ni más ni menos, escarbar en la mente de Dios para al menos descubrir el lenguaje con que escribió el libro de la naturaleza. Preguntar por la razón de ser de los fenómenos era indagar sobre los propósitos e intenciones divinas, una meta inalcanzable, más allá de lo que la ciencia puede poner en evidencia. El mecanicismo modela el universo como una máquina autorregulada, donde las tendencias inerciales asociadas con la masa de los cuerpos se contrarrestan en cada instante por la fuerza gravitatoria ejercida sobre el cuerpo por otros cuerpos masivos.
fuerzas que contrarrestan fuerzas y que dan como resultado que los sistemas compuestos de conjuntos de partículas están restableciendo constantemente un estado estacionario en el que los cambios de masa permanecen constantes y el momentum se conserva. Esta visión se transformó en una cosmovisión universal cuando se vio la posibilidad de aplicarla a otra clase de sistemas naturales como los vivientes e incluso los sociales. La física newtoniana es paradigmática en el sentido de Kuhn, puesto que propone una idea general que sirve de esquema conceptual al que muchas disciplinas buscaron acomodarse, desde la química con Lavoisier, la geología con Hutton y Lyell, la biología con Buffon, Lamarck y Darwin, la economía con Adam Smith y hasta las ciencias políticas con gran cantidad de autores británicos que interpretaron las tensiones entre conservadores y liberales en términos. No obstante, cada ciencia ha surgido con un carácter y especificidad propios y corresponde a una tradición de pensamiento o cultura anterior a Newton. El newtonianismo proporcionó una impronta arquitectónica o Bauplan común a todas las ramas del saber que fueron reconocidas como ciencias modernas. La metáfora biológica sugiere que este Bauplan es como el estado o periodo filotípico, una fase convergente en la ontogenia temprana donde formas diferentes convergen hacia un estado de máxima similitud o arquetipo a partir del cual divergen y se diferencian cada vez más. De una manera similar, me atrevo a sostener que la huella newtoniana es común a todas las ciencias modernas, aunque en sus momentos de mayor diferenciación y especialización sea apenas perceptible. La mecánica newtoniana logró desplazar la cosmovisión medieval aristotélica debido a que las interpretaciones que se hicieron de Aristóteles no tuvieran en cuenta los fundamentos biológicos de su filosofía, haciendo que sus principios generales, como la causalidad final, se interpretaran erróneamente para explicar la física celeste. Un Aristóteles sin biología no es el verdadero Aristóteles y contra él se dirigieron las críticas de Galileo y Descartes, entre otros. Evidentemente, el movimiento de los cuerpos tanto celestes como terrestres podía explicarse sin recurrir a ninguna noción de propósito o intencionalidad, y como resultado, la revolución científica adquirió un carácter antiaristotélico que eliminó las causas formales y finales, al reducirlas a meras consecuencias de las condiciones de frontera o restricciones impuestas al producir el cerramiento del sistema, para quedarse exclusivamente con causas materiales, partículas atómicas con masa, y eficientes, fuerzas que actúan sobre ellas. Los corpúsculos materiales fueron despojados de toda cualidad y sus propiedades definidas en términos de cantidades medibles como masa y movimiento. La ley universal se manifiesta como una relación causa-efecto unidireccional y determinista, de tal manera que el conocimiento en un momento específico de la posición de los átomos y las fuerzas que actúan sobre ellos permite predecir los cambios de posición y velocidad de las partículas constitutivas. A lo largo de los siglos XVIII y XIX se definieron unos presupuestos o a prioris que fueron determinantes en el progreso de la ciencia por cuanto permitieron la consolidación de las ciencias experimentales. Aunque la mayoría de ellos fueron cuestionados a lo largo del siglo XX, todavía ejercen un peso importante por estar fuertemente arraigados en los sistemas de representación de nuestra cultura, configurando el marco epistemológico de lo que conocemos, definimos y aceptamos como realidad. Entre otros podemos nombrar los siguientes, según Andrade 2003. Primero, la separatividad cartesiana entre mente y materia que trae consigo la separatividad entre sujeto y objeto, organismo y entorno y hombre y naturaleza. Segundo, la objetividad de la observación, la posibilidad de obtener una descripción de la realidad libre de prejuicios, preferencias, valores, a prioris, etc. Tercero, la idea de que la realidad se circunscribe a lo mensurable y cuantificable. Cuarto, la creencia en la existencia de leyes eternas e inmutables que rigen la naturaleza. Quinto, la creencia en la existencia de una causalidad unidireccional y determinista, donde una causa produce un efecto que a su vez puede causar otro efecto y así sucesivamente. Sexto, considerar la materia como realidad última, representada por corpúsculos indivisibles y cualitativamente neutros. Para Newton estos a prioris eran epistemológicos y necesarios para ofrecer una explicación matemática del universo. De acuerdo con ellos,
Había dos maneras de explicar la vida, la primera como un mecanismo carente de sensibilidad, emociones y mente, y la segunda como algo extraño a la naturaleza física, que se explica por principios sobrenaturales. Es obvio que la primera posición, la de Descartes, era la más congruente con el desarrollo del conocimiento en ese entonces, pero se convierte en un obstáculo cuando se toma demasiado en serio. La segunda vía, la newtoniana, en su momento no podía abrir horizontes al conocimiento en la medida en que renunciaba a la búsqueda de explicaciones físicas a los principios vitales. El problema del mecanicismo consiste en haber convertido sus a prioris en formulaciones ontológicas, lo cual no demerita en ninguna medida el hecho de que haya introducido niveles de profundidad y formalización matemática que antes de su aparición eran impensables. El problema fue confundir lo metodológico con lo ontológico. Para Newton, el sistema mecánico es solamente un conjunto de simplificaciones epistemológicas necesarias para poder representar matemáticamente el universo. Dado que las simplificaciones del sistema mecánico no constituían realidades ontológicas sobre la constitución del universo, Newton renunció a formular hipótesis. Consideraba que el mecanicismo como sistema de pensamiento funcionaba sin problemas, porque suponía que una divinidad actuante en todo momento le confería sentido, propósito y dinamismo. De su pensamiento se infiere que un mecanismo sin Dios pierde todo su sustento y se desmorona inevitablemente. Para Newton, la filosofía natural tiene como objetivo argumentar a partir de los fenómenos, sin imaginar hipótesis, para deducir causas a partir de los efectos hasta llegar a la causa primera, que no es mecánica. Asimismo, la filosofía natural persigue develar los mecanismos subyacentes a los fenómenos, pero sin abandonar las preguntas acerca de cómo se transmite la fuerza de gravitación a través del vacío, de por qué la naturaleza no hace nada en vano y de dónde surge todo el orden y belleza que vemos en el mundo. Con la revolución científica pasamos de un teocentrismo que giraba en torno a un motor inmóvil, sustento de un universo estático, a un antropocentrismo en el que la humanidad, guiada por la razón, pretende dominar y controlar la naturaleza. Del individuo como parte de una totalidad y que por tanto apenas intuye una posibilidad de sentido, al individuo espectador separado del mundo, que pierde la esperanza de hallar una dimensión del sentido. De la valoración de lo cualitativo al sobredimensionamiento de lo cuantitativo. De la naturaleza viviente y orgánica a la naturaleza muerta y mecánica. De la ley y continuidad por la gracia de Dios a las leyes que obedecen principios abstractos. El mecanismo desecha el aspecto cualitativo de la experiencia subjetiva inmediata, como algo carente de sentido e importancia, al hacer un énfasis exagerado en lo cuantitativo y objetivo. Para el pensamiento medieval, la esencia se captaba por medio de la similitud. Todas las cosas y relaciones se veían como un ensamblaje de correspondencias donde se encontraban similaridades. Todo se reflejaba en todo en una cadena interminable de correspondencias. De acuerdo con la doctrina de las similitudes, el universo debía leerse como un libro lleno de imágenes y sonidos. Del monismo, holismo, complejidad, continuidad de la Edad Media se pasó al dualismo, reduccionismo, simplicidad, discontinuidad. Del sentir para creer se pasó al ver para creer. La observación empírica produce un retrato objetivo del mundo que impone como método la medición, el análisis y la clasificación. Las cosas se pueden agrupar de acuerdo con su identidad y sus diferencias, que pueden ser medidas y estimadas cuantitativamente. La clasificación taxonómica del mundo y la matematización se convierten en exigencias del avance del conocimiento que reclaman un lenguaje apropiado sin ambigüedades, que no quede atrapado en las similitudes con un objeto inmediato, sino que represente realmente al objeto designado en cuanto miembro de una clase de objetos que puede designar. Como dice Borges, que la palabra río contenga a todos los ríos del mundo. Lo que es no corresponde con lo que se dice en el lenguaje tradicional, pero si lo que se dice de un modo legítimo, puede llegar a representar lo que es. La palabra deja de estar ligada íntimamente a la cosa que designa, para sustituirla con todo derecho y propiedad una vez que la convención social se ha aceptado. Por otra parte, los signos lingüísticos no se usan al azar, puesto que por convención fundada en la convergencia entre la observación empírica y la razón, a cada objeto le corresponde una palabra. De ahí la exigencia hacia la formulación de un nuevo lenguaje
que caracterizó a la revolución científica y que alcanzó su mejor expresión en la química de Lavoisier.